El ruido del martillo resonaba en el pequeño taller de don Ramón, un lugar donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas, creando halos dorados que iluminaban el polvo en el aire. Las paredes estaban adornadas con herramientas antiguas, colgando como recuerdos de un pasado lleno de vida, de bicicletas en proceso de resurrección, cada una con una historia propia y un niño ansioso por montarla. El olor a metal y goma quemada impregnaba el ambiente, una fragancia familiar que envolvía el corazón de don Ramón en nostalgia y satisfacción. Con sus manos arrugadas, pero firmes, ajustaba los frenos de una bicicleta de colores brillantes, riendo mientras un grupo de niños esperaba su turno para probarla. Era un día común en el barrio, lleno de risas infantiles y el bullicio de un mundo en el que don Ramón era el rey. Para él, cada niño que entraba en su taller traía una chispa de alegría, un recordatorio de lo que había perdido, de su hijo que ya no estaba. A través de su trabajo, intentaba compartir la felicidad que había sido arrebatada de su vida, reparando bicicletas y devolviendo la sonrisa a sus pequeños clientes. A menudo les contaba historias de aventuras sobre dos ruedas, sus ojos chispeantes de emoción y las risas de los niños resonando en su pecho como música antigua. Pero aquel día, algo extraño revoloteaba en el aire. Mientras don Ramón ajustaba el último tornillo, un sonido distinto se coló entre las risas. El rugido de un motor potente. Un auto negro, elegante y reluciente, se detuvo frente a su taller, rompiendo con el encanto del momento. La figura en el interior del vehículo parecía fuera de lugar en ese barrio humilde. Era un joven empresario, vestido con un traje impecable, que bajó la ventanilla. Don Ramón sintió una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. No era común que personas como él, con trajes costosos y miradas indescifrables, visitaran su pequeño rincón del mundo. Las risas de los niños se apagaron por un instante y el silencio se hizo denso, como si el tiempo hubiera detenido su curso. El joven miraba con desesperación, sus ojos oscuros reflejando una angustia que don Ramón no podía ignorar. Algo en su expresión le recordó a su propio hijo, y un escalofrío recorrió su espalda. El empresario salió del auto, su rostro pálido y tenso, y avanzó rápidamente hacia el taller. «¡Se necesita su ayuda!», exclamó, su voz entrecortada. La urgencia en sus palabras resonó en el corazón de don Ramón, despertando instintos que había enterrado junto a su dolor. Podía sentir que este encuentro traería consigo cambios difíciles de imaginar, tanto para él como para su comunidad. «¿Qué sucede?», preguntó don Ramón, sintiendo un nudo en el estómago. En ese preciso momento, las miradas de los niños y del anciano se encontraron con la del empresario, creando un puente invisible de emociones. Podía percibir el peso de una historia no contada en los ojos del joven, un clamor que iba más allá de las palabras. ¿Qué misterios se esconden detrás del apremiante llamado del empresario y cómo cambiarán la vida de don Ramón y su comunidad? Las preguntas flotaban en el aire, anticipando un desenlace que ninguno de ellos podría prever. Don Ramón observó al joven empresario con una mezcla de curiosidad e inquietud. El hombre estaba agitado. Sus manos temblorosas delataban una ansiedad profunda que contrastaba con su apariencia pulcra y arreglada. «Mi hermana ha desaparecido», dijo el hombre, su voz entrecortada, casi un susurro. Las palabras golpearon a don Ramón como un rayo.
El dolor en la voz del otro resonaba en su propio corazón, una sensación familiar que desataba recuerdos de su propia pérdida. Los niños, que antes estaban llenos de risas y energía, se quedaron en silencio, observando la escena con ojos grandes y curiosos. Don Ramón gesticuló para que se alejaran slightly, sin querer que su angustia se contagiara al grupo. Los pequeños sonrieron al ver que el abuelo les señalaba hacia sus bicicletas, reconociendo que la situación se volvía seria. Los ecos de sus risas se desvanecieron lentamente, dejando un ambiente tenso que parecía absorber incluso la luz de la tarde. ¿Dónde la viste por última vez?, preguntó don Ramón, su tono ahora firme y decidido. La sorpresa y la preocupación se mezclaban en su corazón, empujándolo hacia una urgencia que rara vez había sentido. La historia del joven era inquietante. El día anterior había estado en búsqueda de su hermana que, al parecer, se mezclaba con personas de dudosa reputación, vendiendo cosas en el barrio. Unos hombres habían sido vistos rondando por su vecindario, ofreciendo dinero a cambio de favores oscuros. Él nos dice que busquemos a la gente adecuada, pero me temo que ha ido demasiado lejos. No puedo perderla, añadió, sus ojos anegados de dolor y frustración. Don Ramón sentía el peso de la preocupación del joven, un eco familiar que lo llevó a recordar su propia infancia, marcada por las sombras y el temor. Debemos hacer algo, sentenció, sintiendo la responsabilidad de actuar. El taller había sido un refugio donde la esperanza existía. Casi sin pensarlo, decidió que no podía dejar que el miedo dominara a su nuevo amigo, ni a la comunidad que él había querido proteger desde siempre. Los recuerdos del pasado lo acompañaban como fantasmas, pero en ese momento, el deseo de ayudar al joven lo empujó hacia adelante. Habló con él sobre la importancia de la colaboración, de cómo la comunidad podía unirse para encontrar a su hermana. No estás solo. Hay muchos que seguramente querrán ayudar. Tú solo tienes que pedir. Los ojos del hombre se iluminaron momentáneamente ante la perspectiva de tener apoyo. Había algo reconfortante en la firmeza con la que don Ramón ofrecía su mano. Don Ramón decidió salir del taller, llevando consigo al empresario y la determinación de hacer que el pequeño barrio se uniera. Juntos podemos buscar, dijo, consciente de que la unión de su comunidad tenía la fuerza de un torrente. Los dos hombres comenzaron a reconocer a quienes podían recurrir, localizando a aquellos que compartían el amor por su barrio y la necesidad de proteger a sus propios. Con el pasar de la tarde, los rumores comenzaron a correrse. Más personas se unieron a la causa. La noticia de la desaparición de la hermana del empresario extendió su manto de incertidumbre sobre el barrio. Don Ramón comenzó a llamar a los niños, siempre en busca de un pedacito de alegría en medio del caos. Si buscamos juntos, siempre encontramos, les decía. La voz de la esperanza resonó y se contagió. Los pequeños aceptaron la misión con la misma energía que ponían al montar sus bicicletas, ansiosos por ayudar a quien lo necesitara. La comunidad se unió rápidamente, creando grupos para buscar, repartir volantes y conversar con las personas de los alrededores. Don Ramón observaba con satisfacción cómo aquella unión se convertía en un faro en medio de la inmensidad. Los niños, en su inocencia, preguntaban, tocaban puertas, salían a buscar pistas con sus bicicletas, convirtiendo la búsqueda
en una especie de aventura. Para ellos era un juego, pero para los adultos era una lucha. Día tras día, la búsqueda se transformaba en algo inminente, un esfuerzo colectivo en el que todos asumían la responsabilidad. Al mismo tiempo, la relación entre don Ramón y el empresario se fortalecía, compartiendo el peso de la angustia. A medida que tenían más contacto, el hombre abrió lentamente el corazón a don Ramón, revelando más sobre su vida, sus sueños y sus temores. Su hermana era como él, soñadora y llena de ideas. Siempre había querido explorar el mundo más allá de los límites del barrio. Una noche, mientras la lluvia caía a cántaros, don Ramón y el empresario compartían una taza de café calentado en el taller. «Era como el sol para mí», confesó, su voz temblando con la vulnerabilidad que rara vez había mostrado. «Era la razón por la que nunca dejé de luchar, pero ahora siento que el mundo se me cae encima». Los recuerdos de lo que había perdido empezaron a abrirse como heridas frescas. Pero también hubo una chispa de determinación. Si hay algo que he aprendido en la vida, es que siempre hay esperanza, incluso en los peores momentos, le respondió don Ramón, buscando ofrecer algo de luz en medio de la oscuridad. «Me gustaría creer eso», respondió el empresario, pero su mirada mostraba signos de duda que se asomaban entre las aristas de su miedo. Hay tantos misterios en el pasado, tantas sombras. A medida que las semanas avanzaban, la unificación de la comunidad seguía creciendo en fuerza, pero la sombra de los temores y prejuicios comenzó a hacer eco en algunos corazones. Los murmullos se intensificaron. Las diferentes opiniones sobre la desaparición de la hermana se multiplicaron. Algunos la cuestionaban, otros reflexionaban que quizás todo lo que había pasado era el resultado de malas elecciones. Don Ramón, que trataba de mediar entre los diferentes puntos de vista, se encontró en medio de la tormenta. De una forma u otra, comenzó a enfrentar una especie de juicio social. La presión era palpable. La comunidad padecía una mezcla de miedo e incertidumbre que amenazaba con romper el sentido de unidad que tanto había luchado por construir. Todos sabían que el joven empresario había perdido a alguien, pero no todos sentían la misma empatía. Muchos lo miraban con recelo, demanda social y desconfianza. Algo en su exterior parecía extraño. Una noche convocó a una reunión en el taller. Colmó el espacio de historias de esperanza y camaradería, mientras el empresario se mantenía en la penumbra, absorbido por el dolor que le envolvía. Las preocupaciones y voces comenzaron a disiparse lentamente. Las críticas que flotaban en el aire se enfrentaban a un entorno centrado en la búsqueda común de la hermana. Pero las tensiones estaban claras y la atmósfera en la sala era innegable. El anciano líder de la comunidad tomó la voz, mencionando que la situación necesitaba ser analizada y discutida con calma. La mirada de don Ramón era fija en el empresario, entendiendo que las balas invisibles de juicio podían ser letales. «Quiero que todos entendáis», comenzó el empresario, sus palabras templadas por las emociones. «No soy un extraño aquí, soy parte de esta comunidad. Estoy aquí porque necesito su ayuda, no porque busque destruirla». Los murmullos se desvanecieron. «Mi hermana debe estar en problemas, y no importa lo que haya hecho en el pasado, ella necesita un nuevo comienzo, al igual que yo». En su corazón, don Ramón sintió que esa era la lección que habían estado aprendiendo juntos, que todos llevaban en sus historias tiempos de lucha,
y que la compasión era necesaria en medio de la duda. La búsqueda continuó, la comunidad unida enfrentando los desafíos de la vida. En cada día transcurrido, la conexión entre don Ramón y el empresario se fue fortaleciendo. Se encontraban cada tarde, compartiendo sus esperanzas, construyendo un camino nuevo. La luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales del taller mientras hablaban sobre sus sueños perdidos, cada uno reflejando así un pasado que los unía irremediablemente en la lucha por el presente. Finalmente, el día llegó en que recibieron la noticia esperada. Una llamada llena de lágrimas y temores llegó al taller. La hermana había sido encontrada, aunque no de la manera que esperaban. Había estado en un lugar que no deberían haber esperado. Para don Ramón, el sentido del valor del anciano resurgió. Le sobrevino la necesidad de tomar acción. Debían enfrentar la verdad juntos y ayudar a la hermana a renacer en su comunidad. La escena en el taller cambió. Ahora había esperanzas renovadas. Las risas que se habían apagado volvían con el eco de las cicatrices de la experiencia. Las historias nunca eran sencillas, pero al ver a la hermana regresando, ambos hombres comprendieron que la vida, a pesar de sus dificultades, podía dar giros inesperados y demostrar la fuerza de la unidad, sobre todo en los momentos más sombríos. La comunidad volvía a construir sus lazos, y don Ramón había tenido su parte en la restauración de un nuevo ciclo, donde el dolor se transformaba en compasión y el amor se veía rejuvenecido por el renacer. Los caminos se abrían ante ellos y cada uno podría seguir hacia sus sueños, dejando atrás las tensiones sociales. La conexión entre ellos era una red que no debía rotar bajo ningún temor. La vida, después de todo, exigía amor humano y entrega en vez de desconfianza. Las risas empañaban el ambiente. Cada niño y cada adulto, entendiendo que a veces la verdadera fortaleza se mostraba al cuidar los unos de los otros. La aventura, la vida, caminaba hacia la luz, y ante los desafíos que seguirían, don Ramón y su nuevo amigo estaban listos para enfrentarlos por sí mismos y por aquellos a quienes amaban. Con la llegada de la hermana del empresario, el taller de don Ramón se transformó en un epicentro de emociones. Aquella tarde, el aire estaba impregnado de un renovado sentido de comunidad, un profundo deseo de sanar y avanzar. Don Ramón se movía entre la multitud, observando a sus vecinos reír y compartir, sintiendo que cada sonrisa era un paso hacia la redención. La hermana se unía a ellos, uniendo los lazos que una vez se habían fracturado. Mientras pasaban los días, la hermana comenzó a integrarse en las actividades del taller. La reverberación de la alegría se expandía cada vez que un nuevo proyecto tomaba forma. Desde la reparación de bicicletas hasta la creación de muebles reciclados, el espacio se llenaba de vida y el eco de las risas infantiles se entrelazaba con el sonido del martillo y las herramientas. Era un ballet de esfuerzos, visiones y sueños que tomaban vuelo. Sin embargo, el regreso de la hermana no solo trajo consigo momentos alegres. Había un peso que todavía recaía sobre ella. Cada conversación que mantenía con su hermano o con don Ramón estaba marcada por un leve destello de tristeza que se asomaba en sus ojos. Las noches se volvían más largas y melancólicas. Las pesadillas volvían para atormentarla, recordándole las sombras de su pasado. Don Ramón, observando esta lucha interna,
se sintió impulsado a ayudarla a enfrentar sus fantasmas. Una noche, mientras el taller se iluminaba tenuemente con luces suaves, don Ramón se sentó junto a ella. A veces, la carga puede ser tan pesada que te hace sentir que no puedes seguir, comenzó su voz envolvente, pero tienes un lugar aquí. Tienes a tu hermano y tienes a mí y a toda la comunidad dispuestos a ayudarte a renacer. La hermana giró lentamente hacia él, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. No quiero ser una carga, murmuró, los ojos llenos de lágrimas. He causado demasiado dolor a quienes me rodean. No sé si alguna vez podré escapar de lo que he hecho. Don Ramón la miró con compasión. Nadie es perfecto. Todos nos enfrentamos a sombras en la vida. Pero lo que importa es lo que hacemos después de enfrentarnos a ellas. El pasado no puede ser borrado, pero puede ser transformado en lecciones que nos ayuden a sanar. Las palabras resonaron en la hermana y comenzó a comprender que su regreso no se trataba solo de recuperar lo que había perdido, sino también de construir algo nuevo. La lucha por la redención se volvía visible, y así, cada paso que daba la acercaría más a la luz. Don Ramón, sintiendo que había cambiado un poco su perspectiva, decidió organizar una actividad en la comunidad que pudiera unir a todos de una manera significativa y, al mismo tiempo, ayudar a la hermana a enfrentar sus miedos. Vamos a llevar a cabo un taller de reconstrucción, un lugar para reparar bicicletas y contar nuestras historias, anunció don Ramón un día. La idea fue bien recibida por todos, y entre risas y charlas, la energía del taller se encendió nuevamente. Con la ayuda del empresario y su hermana, comenzaron a organizar y planear el evento. La propuesta de unir esfuerzos para crear un espacio donde todos pudieran compartir, aprender y crecer juntos se convirtió en la chispa que necesitaban. La noche del evento llegó y el taller estaba iluminado con luces de colores, creando una atmósfera festiva. Familias enteras llegaron trayendo no solo bicicletas, sino también sus historias. Don Ramón se sentaba en una esquina, observando cómo cada uno de los participantes contribuía a la creación de una experiencia colectiva única. La hermana se sentía más viva con cada historia contada y con cada persona a la que ayudaba. A través de su esfuerzo, empezó a entender que podría ser parte de algo más grande, algo que la sanaría por dentro. A medida que la noche avanzaba, compartieron risas, lágrimas y confesiones sinceras. Don Ramón se sentía emocionado al ver cómo el taller se había convertido en un refugio donde cada uno podía abrir su corazón, ser escuchado y, sobre todo, ser aceptado. El ambiente se llenó de una energía palpable. El pasado, aunque todavía presente, no era un lastre, sino una razón para avanzar juntos. La hermana descubrió que su historia era solo un pequeño hilo en el gran tapiz de la vida de la comunidad. Sin embargo, mientras celebraban la noche, algo oscuro se asomaba en el horizonte. Entre la comunidad comenzaron a surgir murmullos sobre la posibilidad de que algunos intentaran generar conflictos. Había quienes no veían con buenos ojos el regreso de la hermana, sintiendo que su presencia rechazaba la unidad que se había creado. Nuevos desafíos amenazaban con fracturar los lazos que habían estado construyendo. No podemos dejar que esto nos divida, dijo don Ramón en una reunión comunitaria, sintiendo un aire denso de tensión. Lo que hemos logrado hasta aquí ha sido hermoso, pero las sombras del pasado
quieren volver a atraparnos. No debemos permitir que el miedo se interponga en nuestro camino. Los murmullos se intensificaron, algunos vecinos expresando sus dudas sobre la sinceridad de la hermana. ¿Cómo podemos confiar en ella después de lo que ha pasado?, preguntó un hombre mayor, su voz cargada de sospecha. La hermana, escuchando las preocupaciones, sintió cómo una sombra de inseguridad se cernía sobre ella. En ese instante, don Ramón sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Con el deseo de fomentar la confianza, decidió que era hora de que la hermana hablara. Sé que he cometido errores y que mi pasado está lleno de decisiones equivocadas, comenzó ella, su voz temblorosa pero firme. Pero quiero que sepan que estoy aquí para sanar y para aprender de mis errores. No estoy pidiendo que me acepten de inmediato, pero sí estoy dispuesta a esforzarme y demostrarles que puedo ser parte de esta comunidad. El silencio en la sala se sintió profundo. Algunos empezaron a murmurar, mientras otros se mantenían escépticos. Sin embargo, la sinceridad en sus palabras resonó en algunos corazones y, poco a poco, los rostros comenzaron a suavizarse. La veteranía de don Ramón, que siempre había buscado la unidad y el amor, parecía cobrar vida, haciendo eco en las palabras de la hermana. La noche se convirtió en un tira y afloja de emociones, donde las dudas empezaron a disiparse ante la fuerza de la historia compartida. Don Ramón observó cómo las personas comenzaron a abrirse, compartiendo historias de lucha propias que resonaban con la de ella. Había un deseo latente de sanar juntos, y la conexión se transformaba en un lazo irrompible. En ese instante, los temores se reacomodaron, convirtiéndose en una voluntad renovada de aceptar a cada uno tal como era. Poco a poco, las conversaciones tomaron un rumbo diferente y se llenaron de propuestas. Quizás podríamos hacer un amigo secreto, sugirió un niño, y la atmósfera cambió una vez más. Podríamos construir una cadena de apoyo. Las ideas empezaron a brotar y la comunidad, en su conjunto, buscaba la manera de tejer la red que les impediría caer nuevamente en las viejas dinámicas de desconfianza. Don Ramón sintió una oleada de alivio al ver que la lucha no era en vano. La hermana estaba encontrando su voz y, al mismo tiempo, la comunidad reconocía que la verdadera fuerza reside en aceptar nuestras imperfecciones y aprender a construir relaciones genuinas. Días después del evento, el taller seguía vibrando con la energía de renovación, pero también con la responsabilidad de mantener la cohesión. La hermana empezó a organizar pequeñas actividades que fomentaban la interacción, creando a su vez espacios donde compartir las historias de vida. Cada cicatriz cuenta una historia, solía decir, convencida de que las dificultades servirían como un catalizador para su crecimiento. No obstante, la sombra de los conflictos dormidos seguía asomándose, y, así, se convocó una reunión para abordar cómo evitar que las diferencias se convirtieran en una fractura. Don Ramón tomó la palabra una vez más, animando a todos a enfocarse en las soluciones en lugar de los problemas. La división solamente nos hará más débiles. La fortaleza de esta comunidad se basa en aceptarnos, en ser transparentes, en reconocer que cada uno de nosotros portamos cicatrices y solo a través del entendimiento y la bondad podremos seguir adelante. Las reuniones se convirtieron en una práctica donde los sueños y aspiraciones de cada uno comenzaron a entrelazarse y la comunidad se transformó en un crisol
donde los valores de amor y esperanza se reafirmaron. La hermana creció más resistente a medida que se enfrentaba a los desafíos, demostrando que su pasado no la definía, sino que se transformaba en la base para su futuro. Con cada nuevo paso, la comunidad brillaba con la luz de la conexión. El taller se volvió un espacio sagrado de intercambios, de risas y lágrimas, donde los corazones se abrieron y la confianza se convirtió en el tejido que unía a todo el barrio. Don Ramón se erguía con orgullo, sabiendo que cada pequeño esfuerzo hacia la unidad contaba, y la herencia de sus luchas anteriores se veía reflejada en la unión de los corazones que antes estaban fracturados. Así, con la voluntad de cada uno, el taller no solo se convirtió en un lugar de reparaciones físicas, sino en un símbolo de sanación emocional. Había algo mágico en esa comunidad, la idea de que, a pesar de las cicatrices del pasado, siempre había un camino hacia adelante. La hermana, junto con su hermano y don Ramón, forjaron la certeza de que el pasado se podía transformar en sabiduría y amor, que cada uno tenía el poder de cambiar el rumbo de su historia, y en cada paso, en cada pequeña victoria, el taller se convertía en un hogar para las narrativas de todos. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero lo que había comenzado como un cúmulo de dificultades se transformó en un regalo de esperanza compartida y creencias renovadas. La comunidad brilla como nunca antes, y cada latido de esos corazones resonaba con un único propósito: ser la luz que iluminaría el futuro de cada uno y de las generaciones que vendrían. Con el tiempo, el taller se convirtió en un faro de luz en la comunidad. Cada rincón vibraba con energía, donde el amor y la unidad se manifestaban de diversas formas. Sin embargo, don Ramón sabía que la verdadera prueba estaba por llegar, y el desafío de mantener aquella cohesión exigía un esfuerzo conjunto. Sabía que las cicatrices del pasado a menudo podrían abrirse nuevamente y debían estar listos para enfrentarlas. Una mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar el taller, don Ramón recibió una visita inesperada. Un grupo de personas ajenas a la comunidad llegó con intenciones que no eran del todo claras. Eran representantes de una organización que trabajaba en ayudar a comunidades vulnerables, pero de manera impositiva. La líder del grupo, una mujer fuerte y decidida llamada Laura, se presentó ante don Ramón. «Estamos aquí para ofrecer ayuda y recursos a su grupo», dijo con confianza, su voz firme y persuasiva. «Pero el proceso no será fácil. Necesitaremos que todos sigan nuestras pautas si quieren recibir apoyo». Don Ramón sintió que un escalofrío recorrió su espalda. La comunidad había trabajado arduamente para construir su identidad única y ahora se enfrentaba a una amenaza implícita. «Agradezco su interés en ayudar, pero no podemos recibir apoyo que ponga en riesgo nuestra autonomía y la confianza que hemos construido», respondió con respeto, pero con firmeza. Laura frunció el ceño. «Entiendo su preocupación, pero a veces hay que sacrificar ciertas libertades para obtener beneficios. Queremos ayudar, pero esto es un trato y ustedes deben ajustarse a nuestras condiciones». La tensión aumentó a medida que la comunidad se enteraba de la llegada de esta mujer y su grupo. Don Ramón organizó una reunión para discutir la situación. En el taller se sentaron a la mesa, un círculo de rostros preocupados. Todos compartieron sus inquietudes, algunos instando a aceptar la oferta, mientras otros
se mostraron escépticos. Podemos necesitar lo que ofrecen, argumentó un vecino. Hay muchas familias con falta de recursos y acceso a educación. Pero, ¿a qué costo? ¿Por qué deberíamos permitir que otras personas dicten cómo debemos operar?, replicó otra voz. Hemos trabajado duro para construir esto y no podemos dejar que nos digan qué hacer. Don Ramón escuchó atentamente. Se dio cuenta de que había un profundo miedo acumulado en sus corazones respecto a perder lo que habían forjado juntos. Lo que necesitamos es encontrar una solución que respete nuestra identidad como comunidad. No quiero que nadie en esta mesa se sienta presionado a aceptar algo que no desean. Fosforit siempre nuestro espíritu colectivo, dijo. Laura estaba presente en la reunión, observando cómo la tensión se transformaba en un diálogo valiente. Se sintió atrapada en su propia estrategia. Al salir de la reunión, decidió dar un paso atrás y reflexionar sobre las palabras de don Ramón. Ella también tenía cicatrices y había llegado a ese punto por el deseo de cambiar las cosas. Pero para hacerlo, no podía imponer condiciones que despojaran a las comunidades de su esencia. Durante los días siguientes, don Ramón lideró a la comunidad en un proceso de reflexión. Reunieron sus historias, sus luchas y el significado que el taller había traído a sus vidas. Entendieron que lo que habían construido no era solo un espacio físico, sino una red de apoyo emocional que necesitaba preservarse. Algunos de los miembros más jóvenes de la comunidad, inspirados por la necesidad de luchar por su independencia, decidieron organizar un evento llamado Un Día de Unidad. Su objetivo era reafirmar su identidad y celebrar su diversidad. A través de la música, la comida y las historias compartidas, querían demostrar a sí mismos y a la comunidad que eran capaces de levantarse y seguir adelante sin depender de fuerzas externas. El día llegó y la emoción se palpaba en el aire. Las calles estaban adornadas con globos de colores. Mesas llenas de platos típicos de diferentes culturas esperaban la llegada de los invitados. Don Ramón, justo antes de que comenzara el evento, se dirigió a todos. Este día es nuestro. No solo celebraremos lo que somos y lo que hemos superado, sino también la promesa de un futuro compartido sin ataduras, proclamó con voz firme. Todos se unieron en un grito de alegría. El evento reunió a amigos, familias y nuevos rostros, entre ellos algunos de los escépticos que solían cuestionar el rumbo del taller. Con cada discurso, cada canción y cada bocado compartido, las barreras empezaron a derrumbarse. Laura, que finalmente había decidido asistir, observaba atentamente. En ese momento, se dio cuenta de que no todo se trataba de poder y control, sino de conexiones humanas. Llegó el momento de compartir historias y varios miembros de la comunidad se levantaron para narrar sus propias experiencias. Cada relato estaba lleno de valentía y lucha, y los oyentes estaban completamente absortos. La hermana del empresario habló sobre su viaje personal. He tenido que enfrentar mis propios demonios, y lo que he aprendido es que la verdadera fortaleza reside en la unidad. Al estar aquí, rodeada de todos ustedes, me siento más fuerte de lo que jamás imaginé, dijo, con lágrimas en los ojos. Los aplausos resonaron y la atmósfera se tornó mágica. Un niño se levantó y dijo, siempre he tenido miedo de ser diferente, pero aquí aprendí que ser diferente es lo que nos hace especiales. La diversidad de la comunidad brillaba con cada palabra, y en ese momento, el grupo
se sintió unificado como nunca antes. Laura, que anteriormente había llegado con sus propias intenciones, se sintió tocada y cambió su perspectiva. Comenzó a ver al grupo no solo como un proyecto, sino como un conjunto de corazones que luchaban por su lugar en el mundo. Con el corazón palpitante, se levantó para hablar. He venido aquí pensando que podía ofrecerles algo, pero la verdad es que ustedes me enseñaron más de lo que jamás imaginé. Aprendí que el poder no reside en imponer, sino en apoyar. Sus palabras resonaron en el ambiente, la comunidad la miró con curiosidad y respeto, y por un momento todos se sintieron conectados. Laura ofreció su ayuda, pero ahora desde un lugar de respeto y colaboración. La comunidad estaba dispuesta a construir la relación sin perder su autonomía. El evento continuó siendo un éxito rotundo. Las risas resonaban junto con la música y la comida se compartía en nubes de alegría. En ese momento, el taller se sentía vivo como nunca antes. Se habían creado lazos y la comunidad había demostrado su fortaleza ante la adversidad. Juntos encontraron una nueva forma de abordar la vida, un camino que no solo respetaba su pasado, sino que honraba su presente. Sin embargo, como la vida lo demuestra, no todo permanece en calma por mucho tiempo. Después del evento, la comunidad se enfrentó al verdadero reto de mantener la unión. Algunas diferencias comenzaron a reaparecer, ya que los antiguos miedos y desacuerdos volvían a surgir. Había quienes creían que el esfuerzo hacia la unidad era solo una ilusión, que siempre habría un grupo que se sentiría marginado. A medida que las semanas pasaron, don Ramón decidió convocar una nueva serie de reuniones para trabajar en la comunicación. Sabía que la clave para construir la confianza era mantener esos diálogos abiertos. Se organizó una serie de talleres centrados en la resolución de conflictos y la empatía. La comunidad aceptó la propuesta con entusiasmo. No permitiremos que nuestras diferencias nos separen, reiteró don Ramón, inyectando un nuevo ímpetu a su vida diaria. Los talleres comenzaron a ser una mezcla de aprendizaje y alegría. Durante una de las sesiones, cada uno compartió sus perspectivas y, a través de actividades y dinámicas de grupo, pudieron ver más allá de sus propios intereses. Al finalizar, las diferencias que parecían insalvables comenzaron a convertirse en puntos de conexión. Una tarde, mientras los participantes reflexionaban sobre la importancia de la escucha activa, un hombre mayor, con la voz entrecortada, se levantó. Siento que siempre he sido una carga. Cada vez que intento aportar, mis viejos temores emergen y me limitan. Es un ciclo que me ahoga, confesó. La hermana del empresario, inspirada por su valentía, se acercó a él. Todos llevamos cargas diferentes, pero aquí queremos convertir esas cargas en puentes. Te animo a que hables con nosotros, porque compartiendo nuestras historias, la luz puede entrar, dijo, mirando a los demás para que se unieran a la conversación. Otro vecino se sumó. Estamos aquí para ayudarte a desafiar esos miedos. Fui incapaz de hablar durante tantos años porque pensé que no importaba, pero aquí tu voz tiene valor, ofreció, señalando la importancia de la conexión en sus corazones. La atmósfera en el taller se sentía vibrante y el deseo de avanzar se mantuvo. Con cada historia compartida, las conexiones se profundizaban, estableciendo la base para construir un verdadero sentido de comunidad. Cada uno se sintió visible y poco a poco
La complejidad de los temores se comenzó a disolver al ser expuestos a la luz. Mientras pasaban los meses, el taller se consolidó como un espacio de confianza. La hermana se convirtió en un pilar fundamental, ayudando a los nuevos miembros a encontrar su lugar. El empresario notó cómo su hermana había florecido. Él sabía que en medio de las luchas, ella había encontrado la fuerza para ser una líder en su comunidad. Sin embargo, la vida siempre trae sorpresas. Un día, don Ramón recibió una notificación de un desarrollo urbano planificado que amenazaba el taller. La construcción de un nuevo complejo residencial estaba en marcha y el terreno del taller estaba destinado para la demolición. Fue una noticia devastadora que sembró el caos en la comunidad. «Debemos actuar, debemos protestar», clamó un vecino, mientras otros se unieron a la discusión. La comunidad decidió reunirse para encontrar maneras de frenar el proyecto. Se organizaron en conferencias, donde eran recibidos nuevamente en la sala del viejo taller. «No solo luchamos por un edificio, luchamos por el significado del hogar», expresó don Ramón, con rabia contenida. «Hemos construido un refugio aquí, no dejaremos que se lleven nuestro espíritu». La presión aumentó y, junto con otras organizaciones y aliados, llevaron su queja al ayuntamiento. Lo que comenzó como un rumor en el aula se había convertido en una lucha unificada. En su camino, encontraron historias similares en otras comunidades. El eco de su labor comenzó a resonar, una sinfonía orquestada por el deseo de protección mutua. Durante una reunión crucial, donde se presentarían los argumentos en contra del desalojo, don Ramón se levantó para hablar. Fue un momento crucial. Sus manos temblaban por la adrenalina, no solo por lo que estaban a punto de perder, sino por todo lo que habían construido juntos. Nos han categorizaron como un grupo sin nombre, pero somos las voces de la historia. Hemos aprendido a unirnos, y eso es lo que hemos demostrado en este tiempo, afirmó. Con cada palabra, su tono encarnaba un compromiso irrompible hacia lo que habían logrado. Las historias de lucha resonaban en sus corazones. Cada uno de ellos estaba listo para defender lo que habían creado. La comunidad se levantó en apoyo, y en ese momento, el taller no se trató solo de estructuras. Era un símbolo de amor y resiliencia. El legado de un grupo de personas que sabían que la humanidad brilla mejor cuando se encuentra unida. Finalmente, tras semanas de esfuerzo, lograron detener el desarrollo. Fue un momento de celebración, y en la nostalgia de la historia, muchos recordaron que se había convertido en un bastión de unidad. Se alzaron por encima de las adversidades, demostrando que su lucha no solo era por sus cimientos, sino por un futuro donde la comunidad prevalecería. Esto es solo el comienzo, porque hemos demostrado que juntos somos más fuertes, declaró don Ramón con la voz firme. Agradeció a cada uno de los miembros que se presentaron a luchar por lo que representaban. Al enfrentar el desasosiego, se dieron cuenta de que su vínculo era indestructible. Cada cicatriz solo la hacía más hermosa, y cada voz contribuía a la melodía única de sus historias compartidas. El taller continuó siendo un símbolo en su comunidad, una historia en constante cambio que transitaba de la adversidad a la esperanza. Asumieron que siempre habría nuevos desafíos. Sin embargo, estaban listos. El amor que habían cultivado, la confianza que habían construido, se convirtió en el legado que se transmitió a las generaciones venideras. Así, la vida floreció en el taller,
donde la historia continuaba siendo contada. A medida que pasaban los años, el legado de este viaje trascendió el tiempo, enseñando que la verdadera fortaleza está en las conexiones, en la vulnerabilidad y en el compromiso inquebrantable hacia aquellos con quienes construimos nuestras vidas. La comunidad prosperó porque entendieron que juntos podían cambiar el rumbo de su historia, iluminando el camino hacia un futuro donde cada voz contaba y cada historia merecía ser escuchada y conmemorada. La calma en el taller fue efímera. Aunque habían logrado frenar el ambicioso proyecto de reurbanización, un nuevo desafío aparecía en el horizonte. John, un empresario del que habían escuchado rumores, estaba de vuelta y parecía decidido a hacerse con el control del área. Su reputación de aprovecharse de las comunidades vulnerables precedía su nombre, y el ambiente se tornó inquietante entre los miembros. Una noche, mientras se encontraban en la reunión habitual, don Ramón decidió abordar la situación. Quiero hablarles sobre lo que he oído de John. Sus intenciones no son buenas y tenemos que estar preparados, dijo, su voz resonando con familiaridad y preocupación. La sala se llenó de murmullos. ¿Qué propone esta vez?, preguntó una voz desde el fondo. Don Ramón respiró hondo. Suena como si quisiera involucrarse de nuevo, pero con la intención de ofrecer mejoras a cambio de lo que hemos construido aquí. Propone revitalizar la zona, pero a costa de nuestro taller. Una mujer adulta, madre de varios niños que jugaban en el taller, se levantó rápidamente. No podemos dejar que esto pase de nuevo. Este lugar significa más para todos nosotros que cualquier oferta. Hemos trabajado muy duro para lograr lo que tenemos aquí, exclamó, las lágrimas asomándose a sus ojos. La comunidad había luchado y sabía lo que significaba perder. Los rumores indican que quiere hacer una gran inversión, añadió otro miembro. Podría traer empleo, renovaciones. Pero don Ramón le interrumpió. ¿Pero a qué precio? ¿Acaso eso es lo que queremos? ¿Perder lo que hemos construido por un par de empleos? Su mirada era firme y el murmulloso en la sala se tornó en reflexión. Después de mucho deliberar, decidieron que no podían sentarse y esperar que John viniera a proponer algo. En su próxima reunión, acordaron crear un plan para contrarrestar sus intenciones. Se organizaron en equipos. Algunos se encargarían de hablar con otros miembros de la comunidad. Otros se dedicarían a recolectar historias sobre el impacto que el taller había tenido en sus vidas. La sensación de urgencia era palpable. A medida que avanzaban en sus planes, se organizó una reunión comunitaria. Para ello, decidieron llevar a cabo un evento especial en el taller, un lugar que había sido el corazón de la comunidad en tiempos de dificultad. Las paredes se llenaron de carteles que celebraban su historia, y los adultos comenzaron a preparar platillos tradicionales para compartir. Los niños ayudaron, pintando banderas que llevaban mensajes de apoyo. El día del evento, la gente se reunió ansiosa por compartir sus historias. Don Ramón se sentía muy orgulloso al observar cómo la comunidad se había unido. Al abrir la sesión, comentó: «Aquí estamos, juntos. Este taller no es solo un espacio físico, es nuestra historia, nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un papel y una voz que merece ser escuchada». Las historias comenzaron a fluir, cada testimonio más emotivo que el anterior. Una joven que había aprendido a coser
compartió cómo había comenzado a confeccionar ropa para sus hermanos menores, salvándole de los problemas económicos. Un anciano habló de cómo había encontrado camaradería y apoyo en el taller después de perder a su esposa, momento que le había sumido en la soledad. La comunidad fue creciendo, no solo en números, sino en bondad y confianza. Este lugar se ha convertido en un hogar, dijo una madre de familia, donde mis hijos pueden jugar seguros y aprender habilidades que los ayudarán en el futuro. Con cada historia compartida, los corazones latieron más fuerte. Al terminar la sesión, se acordó que estas experiencias se recopilarían en un documento que fueran a presentar ante las autoridades y, si era necesario, ante los medios de comunicación, mostrando la historia y la importancia del taller en sus vidas. Se dio luz verde a la idea de una marcha pacífica hacia el municipio, donde se presentarían las historias recogidas. La comunidad se organizó, creando pancartas con frases impactantes que resaltaban la conexión emocional que todos tenían con el taller. La idea no era solo combatir a John, sino demostrar la fuerza de su unidad y el impacto positivo que el taller había tenido en sus vidas. Mientras tanto, John observaba. Su reacción no se hizo esperar. Pronto comenzaron a circular rumores sobre él, insinuando que había presentado un proyecto a las autoridades, donde prometía generar desarrollo. Sin embargo, era evidente que los comentarios eran malintencionados, tratando de dividir a la comunidad. Don Ramón sabía que debían actuar antes de que sus esfuerzos se desvanecieran. La marcha se llevó a cabo, con cientos de personas unidas adentro, vistiendo camisetas con el lema «El taller es nuestra voz». Se sintió como un acto de reivindicación. Los medios de comunicación comenzaron a recabar información y sus historias resonaron más allá de su barrio. La cobertura comenzó a generar atención local y pronto comenzaron a llegar personas de otros lugares, apoyando su lucha. Las redes sociales se encendieron con la causa y hasta activistas comenzaron a alzar su voz en contra de la explotación de las comunidades vulnerables. La comunidad había encontrado su voz y la usaba para hacer eco de sus sentimientos sobre el taller. El día llegó y la audiencia en el municipio se llenó de personas solidarias. Cuando don Ramón se levantó para hablar, se sintió abrumado por la energía colectiva a su alrededor. Estamos aquí no solo para salvar un edificio, sino para preservar nuestra historia y nuestras vidas. Este taller ha sido nuestro refugio, nuestra segunda casa y, sobre todo, un símbolo de unión y esperanza, dijo con convicción. A medida que la audiencia escuchaba testimonios, una atmósfera de empatía se fue formando. La comunidad mostró auténticamente lo que el taller significaba para ellos, y la calma que había reinado en los corazones comenzó a transformarse en un compromiso inquebrantable. Las autoridades, al verse sacudidas por la pasión y verdad de las historias, se sintieron presionadas para actuar con responsabilidad. Finalmente, el día de la decisión llegó. Después de semanas de agitación y cambios en la narrativa pública, la comunidad realizó una última reunión en el taller. Don Ramón se levantó entre los presentes para expresar su gratitud. La fuerza que hemos demostrado al unir nuestras voces ha sido indescriptible. Lo que hemos construido aquí es un testimonio de que juntos somos más fuertes que cualquier amenaza externa. No importa lo que suceda hoy, hemos hecho historia.
Cuando la decisión fue anunciada, el taller permaneció intacto. La comunidad, con lágrimas de alegría y sus voces aún resonando, se sintió liberada de un peso. La lucha no había sido en vano, y el taller continuó siendo un símbolo de amor y resistencia. A medida que la conciencia de su historia se expandió, la comunidad floreció. Cada miembro se sintió más conectado, y el legado de ese viaje se transmitió a las generaciones futuras. Las historias se contarían a través de sus hijos y nietos, convirtiéndose en un símbolo indestructible de su unidad y fortaleza. Juntos, habían demostrado que, cuando la humanidad se une, puede enfrentarse a cualquier adversidad que se interponga en su camino, iluminando así el futuro de todos. Con el triunfo en la defensa del taller, la comunidad se encontró en un nuevo amanecer. La lucha había unido a cada miembro de formas que nunca antes habían imaginado. 3 meses después, se escuchó una voz en el taller reconstruido, donde las risas de niños se mezclaban con el sonido de herramientas trabajando. La vida en el taller había florecido como nunca, y un aire renovado de esperanza envolvía cada rincón. Don Ramón observaba con agrado el bullicio. Aquellos días de incertidumbre se habían convertido en recuerdos lejanos, y no podía evitar sonreír al ver cómo sus vecinos colaboraban para crear algo hermoso. Habían decidido que el taller no solo debía preservarse, sino que debía crecer y evolucionar. La idea de abrir un programa de enseñanza de oficios se había materializado, dando a la comunidad la oportunidad de compartir sus habilidades y conocimientos con otros. Vamos a crear un espacio donde todos puedan aprender unas de otras, les había sugerido una mujer mayor, con ojos brillantes de inspiración. Así, decidieron que el taller sería no solo un refugio, sino también un lugar de formación, donde la sabiduría se transmitiera de generación a generación. Cada miembro se comprometió a enseñar una habilidad, ya fuera carpintería, costura, cocina o incluso jardinería. En su primer día de clases, el taller estaba lleno de energía. Las mesas estaban dispuestas con materiales y herramientas, y los rostros estaban iluminados de entusiasmo. La madre de familia que había hablado durante la reunión en el municipio lideraba la clase de costura, mostrando a los niños y adultos cómo coser en una máquina. Cada puntada es una historia que contamos, afirmaba, mientras mostraba a los más jóvenes la belleza de crear algo desde cero. Don Ramón se acercó a la mesa que se dedicaba a la carpintería, donde un joven entusiasta manejaba un serrucho como un experto. «Es impresionante lo que estás haciendo, Miguel. Tu pasión realmente se nota», le dijo, y el chico sonrió orgulloso, lleno de confianza por el reconocimiento de su mentor. Las clases continuaron. Se transformaron en espacios de conexión. Las viejas generaciones compartían sabiduría con los jóvenes, quienes a su vez aportaban ideas frescas y nuevas perspectivas. El taller se convirtió en un lugar donde se intercambiaban no solo habilidades, sino también historias de vida. Los relatos de la lucha del pasado se mezclaban con las esperanzas del futuro, creando un ambiente vibrante y lleno de vida. Sin embargo, no todo era perfecto. En una asamblea, algunos miembros comenzaron a expresar sus preocupaciones. ¿Y si John vuelve? ¿Y si intenta deshacerse de todo lo que hemos construido? Don Ramón escuchaba con atención. Era evidente que el miedo seguía latente en el corazón de algunos. «Entiendo sus preocupaciones», dijo con voz firme,
pero nuestra comunidad ha demostrado que somos fuertes juntos. John es solo una sombra del pasado. Somos más que un edificio. Somos un hogar, una familia. Decidieron organizar una reunión para reflexionar sobre cómo protegerse de futuras amenazas. Se creó un comité de vigilancia que se encargaría de mantener la historia viva y junto con ello, elaborar estrategias preventivas para silenciar cualquier posible rumor que pudiera dañar su unión. A medida que el tiempo pasaba y el taller seguía mostrando mejoras, comenzaron a atraer asistencia de la comunidad circundante. Personas de lejos venían a aprender, a compartir y a conectarse con otros, creando un ambiente próspero. El espacio no solo se mantenía vivo por dentro, sino que atraía nuevos vecinos a unirse a ellos en su jornada. El taller organizó un festival comunitario para celebrar su éxito. La idea era simple: crear un evento donde todos pudieran disfrutar, compartir lo que habían aprendido y recordar la lucha que habían enfrentado juntos. Llegó el día del festival y el aire estaba impregnado de risas y aromas de comida casera. Mesas decoradas con flores y luces brillantes llenaban el patio, mientras la música resonaba en cada rincón. Don Ramón se sentó en la mesa principal, observando a los niños correr y jugar. En el acto principal, se celebró un concurso de historias donde tanto niños como adultos compartieron relatos de sus experiencias en el taller. El evento estaba impregnado de una calidez palpable, un reflejo del espíritu que habían forjado. Al final de la jornada, don Ramón tomó un momento para dirigirse a todos. Hoy celebramos más que un taller. Celebramos nuestro viaje, nuestra unión y la fuerza que hemos encontrado en cada uno de nosotros. Este lugar es un vivo testimonio de que, cuando nos unimos por un propósito común, podemos enfrentar lo que sea que la vida nos traiga. El público aplaudió con fervor, con algunos de ellos con lágrimas en los ojos. Se sintieron orgullosos, no solo por lo que habían logrado, sino por lo que habían construido juntos. Sabían en sus corazones que, aunque siempre habría retos, tenían la resiliencia y la conexión necesaria para superarlos. El taller seguía siendo un faro de esperanza. A las semanas que siguieron, la comunidad continuó creciendo y prosperando, fomentando una cultura de aprendizaje y apoyo. La lucha, que alguna vez había amenazado con destruir su hogar, se había convertido en la chispa que lo había iluminado, dejando un legado de unidad para las generaciones venideras. Mientras reflejaba en la historia de su comunidad, don Ramón comprendió que su verdadero legado no se trataba solo de la preservación del taller, sino de las relaciones y conexiones que habían tejido en su camino. La humanidad florecía cuando se unían, y cada día en el taller se convertía en un recordatorio de que el amor, la resiliencia y la comunidad eran los cimientos sobre los que se construía un futuro. Al final, la historia del taller continuó evolucionando, tejiéndose en las vidas de cada miembro que se había atrevido a soñar. Y así, la comunidad, unida, miraba siempre hacia adelante, listos para enfrentar cualquier desafío que apareciera en su camino.